Comenzando el primer problema, que me dice lo siguiente. Dos bolas de billar chocan como se indica en la figura. Si el coeficiente de restitución es 0,5, determinar la rapidez de la bola B después del choque. ¿Qué tenemos? Dos esferitas A y B, una que me va con una velocidad inicial de 6, otra que está acá, una velocidad inicial B, que no sabemos cuánto es. ¿Y qué se me muestra? Se me muestra el momento del choque. Y se me da la recta, el eje del choque. La línea de impacto, como le llaman algunos. Y se me dan los ángulos de las velocidades iniciales respecto a ese mismo eje. Para la inicial de A, que es 6 metros, es 30 grados. Para este de B es 30 grados. Para la final de A es 60. La final de B no sabemos. No se sabe. Puede ser con cualquier ángulo. ¿Cómo podemos resolver una situación de este estilo? El principio básico que tenemos que usar es el siguiente. Primero vamos a analizar solo a este eje de la línea de impacto, al cual yo le voy a llamar X. X. Hacia la derecha, hacia este sentido, derecha, va a ser mi sentido positivo. Es importante el sentido, siempre es importante acá el sentido. Esta va a ser nuestra línea de impacto, lo voy a llamar X. Y este va a ser la línea normal al impacto, que le vamos a llamar Y. Y. Todo lo que me vaya arriba, hacia arriba, va a ser positivo. Es importante. ¿Qué voy a hacer? En este eje X, el eje de la línea de impacto, voy a analizar la conservación del momento lineal para todo el sistema, vale decir para este y para este. Después voy a analizar utilizando el coeficiente de restitución, el cual en este caso es 0,5. Pero solo voy a analizar este eje, con las velocidades del eje X. Voy a hacer primero eso. Aplicando entonces la conservación del momento lineal en el eje X, ¿qué tenemos? Dos velocidades iniciales, dos cuerpos que chocan. Inicialmente, cuerpo A, 6 metros por segundo, 30 grados. Este es el total. Yo quiero su componente. Como esta va a ser la hipotenusa, 6 por, como yo quiero la componente en este lado, al lado de 30 grados, 6 coseno de 30. Perfecto. Sería la masa M por 6 coseno de 30. Sentido, positivo o negativo. Si está acá, así va a estar la componente. Me va en el sentido positivo, por tanto positivo. Listo, ya tenemos para la masa A. La masa B, la velocidad me va así, en ese sentido. La componente va a estar así. Esta vez va a ser con un negativo. La componente va a ser así. Muy bien. Entonces voy a tener menos la masa por la velocidad que no sabemos cuánto es, inicial de B. Velocidad inicial de B por el coseno de 30. Coseno de 30, ¿por qué? Porque me está al ladito de este ángulo. Coseno de 30. Perfecto. No hay nada más, ¿verdad? Ya tenemos de la masa A y de la masa B. Al fin y al cabo tienen la misma masa, porque son bolitas de billar. La misma masa. Falta el momento final. Muy bien. Igual a, ¿qué tenemos? Para A primero. Acá está la velocidad, en este sentido. En este caso, su componente en el eje X va a ir así. Así. En este sentido. Ya no me va hacia este lado. Por tanto, va a ser negativo. Pongamos menos la masa por la velocidad final de A por el coseno de el ángulo que se me da. El coseno de 60. 60 grados acá. Su componente, coseno de 60. Perfecto. Coseno de 60. Ya está. Ya tenemos para la masa A al final. Para la masa B. Acá está. No se me muestra el ángulo.
No es ningún dato. Está bien, vamos a tener que crearnos una variable. Pongámosla acá, en preferencia para el eje X, a modo de orientarnos. Eso es. Ahí vamos a llamar este ángulo θ. ¿Y qué voy a decir? Si la velocidad está dibujada de esta manera, y yo estoy analizando solo acá, la componente de esta velocidad va a ser así, en este sentido, positivo, velocidad final de v por el coseno de θ. Perfecto. Más la masa m por la velocidad final de v por el coseno de θ. Velocidad final, coseno de θ. Perfecto. La componente en el eje X multiplicado por su masa. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera expresión. Analicemos un poco las variables. Todas las m se me van a ir de entrada. Todo se va. Esto es conocido, no conozco, esto sí no conozco. Ya tenemos una variable, inicial de b. Final de a, no conozco. Final de b tampoco. Uy, esto ya es un problema. Tenemos 1, 2, 3. 3 variables. Y para colmo, el ángulo. Θ tampoco conozco. Esto se está volviendo... Bueno, esto de por sí es una ecuación con 4 incógnitas. Eso sí es un problema. Pero por lo pronto vamos a analizar al eje normal. Con el coeficiente de restitución e, de que es 0,5. Analizando de la misma forma, con e, dos puntos, ¿qué es lo que tenemos? E, igual a ¿qué? Un cociente. Tenemos que señalar dos cuerpos, tenemos velocidad relativa de alejamiento sobre de acercamiento. En este caso vamos a anotarlo de esta manera, velocidad final. ¿De qué cuerpo? En este caso del cuerpo B. Del cuerpo B. Por supuesto, esto es en el eje X menos la velocidad final del cuerpo. La velocidad final del cuerpo A en X. Perfecto. ¿Sobre qué? La velocidad del cuerpo A inicial menos la velocidad inicial del cuerpo B. Por supuesto, esto es en X. Listo. Podía haberlo puesto de otra manera. En vez de aquí B, A. Aquí igual se pueden intercambiar. Da lo mismo en realidad. Da lo mismo. Analizando un poco. Final de B en X. Final de B en X. Es muy similar. Todo es por el coseno en realidad. Porque todos nuestros ángulos me van hacia el eje X. De B en X. Este es B inicial de B en X. Simplemente va a ser velocidad final. Cuidando con el signo, por supuesto. Final de B por el coseno de θ. Listo. Final de A en X. Final de A en X. Acá está. Final de A por el coseno de 60. Perfecto. Pero acá hay un problema. Acá está en este sentido y la componente me va hacia la izquierda. Por tanto, acá hay un negativo. Negativo con negativo se me vuelve positivo. Perfecto. Positivo, velocidad final de A por el coseno de 60. Coseno de 60 dividido entre. ¿Listo? Inicial de A menos inicial de B. Todo en X, por supuesto. Inicial de A es esto, 6. 6 por el coseno de 30. Signo, si está así, me va así el vector, entonces 6 coseno. Positivo. 6 por el coseno de 30. Perfecto. Para inicial de B. Aquí está inicial de B. Es este mismo. Está así. Inicial de B por el coseno de 30 va a ser la componente en el eje X. Pero como me va así, en este sentido la flechita, la componente en X me va a ir así. Así. En ese sentido. Hacia la izquierda. Por tanto,
Este va a tener un negativo. Menos con menos, más. Perfecto. Más que tenemos velocidad inicial de b por el coseno de 30. Inicial de b, coseno de 30. Listo. Ya hemos analizado utilizando el principio de conservación del momento lineal y con el coeficiente de restitución e. Ya habíamos analizado esta ecuación, tiene 4 variables. Eso sí, es bastante. Puede ser problemático. Analizamos esta. E conocemos, es 0,5. Coeficiente de restitución es igual a 0,5. Final de B, conozco, no tengo idea de cuánto es. Tita tampoco. Listo. Esos dos están acá. Final de A, tampoco sé. Ya son 3. Inicial de B, tampoco sé. Está aquí. 1, 2, 3, 4. Son 2 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué podemos hacer en una situación como esta? Aquí ya depende bastante de la habilidad de cada uno. Pero si uno quisiera simplificar la situación, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, en vez de manipular esta multiplicación que tiene el coseno de tita, podríamos tratarlo tal vez como una velocidad de f de b en x. F de b en x, lo cual sería lo mismo que esto. Velocidad final de f de b en x, sería lo mismo. Y lo mismo podríamos hacer, bueno, si hacemos ese cambio, podríamos simplificar esto y eliminar una variable. En vez de manipular final de b y coseno de tita, ya solo tendríamos la velocidad final de b en x. Y ya se volvería una ecuación, 2 ecuaciones, pero con 3 incógnitas. 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Faltaría una más para que sea un sistema de 3×3. Pero por lo pronto vamos a escribirlo de la manera que acabamos de explicar. Este producto va a ser expresado como la velocidad final de b en x. Lo mismo acá. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Esto que se me vuelva la velocidad final de b en x. Listo, si hacemos ese cambio ya tenemos 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Que parece que está mejor. Pareciera que está mejor. ¿Qué hacemos? ¿Qué procedemos a hacer a continuación? Ya hemos analizado todo en el eje, en la línea de impacto, en el eje de choque. Toda esta línea de impacto. Momento y con el coeficiente de restitución. Ahora, el procedimiento, el cual se puede encontrar en cualquier libro, lo que me indica es lo siguiente. Para analizar en el eje Y ahora, en el eje normal, este eje de choque, ¿qué es lo que vamos a hacer? La conservación del momento lineal se va a cumplir, pero ya no para el sistema, sino para cada uno de los objetos independientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo analizo la conservación del momento lineal, así como he hecho acá, en el eje X, pero ahora aplicado al eje Y, yo ya solo voy a analizar a una partícula, y por ejemplo puede ser esta A, solo A, y nada más. Y luego puedo escribir otra ecuación solo para B, pero todo con el eje Y. Voy a hacer eso, por favor. ¿Qué es lo que tenemos? Eje Y. Eje Y, 2 puntos. ¿Qué tenemos? Inicialmente, solo para A. Esto vamos a anotarlo. El momento inicial en Y de A nada más es igual al momento final en Y solo de A. Solo de A.
Perfecto. Ya tenemos nuestra ecuación vectorial. Inicial de A. 6, ya no estamos analizando este eje, nada que ver esto. Nos olvidamos, ahora ya es el eje Y. 6, Y, seno de 30. Multiplicado por su masa. Masa por 6, seno de 30. Perfecto. Listo, no hay nada más porque solo estoy analizando a A. 6, sen de 30. Sen de 30. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Final, no hay nada más acá de inicial. Final de A en Y. Tengo esto. Tengo 60. Final de A por seno de 60. Perfecto. Multiplicado por su masa, por supuesto. Masa por la velocidad final de A. Final de A por, en este caso es por el seno de 60. De entrada acá las masas se me van. Las masas se me van. ¿Y qué es lo que tengo ahora? 6 sen de 30 conozco, conozco sen de 60. No, lo único que no conozco es la velocidad final de A. ¡Qué maravilla! Una maravilla. Haciendo de esta manera el análisis, usted puede obtener cualquier... Bueno, se puede simplificar bastante el sistema porque ya obtenemos lo que uno ya estaba buscando. En este caso, con la velocidad final de A, ya podemos tener un dato extra, el cual nos va a ayudar. En este caso, la velocidad final de A, haciendo el cálculo, me resulta ser 3,46. 3,46, por supuesto, metros por segundo. Las unidades se conservan. Final de A. La final de A ya tenemos, que era algo que en teoría no conocíamos. Muy bien. Una maravilla. Como ya tengo la final de A, acá está la final de A. Acá está la final de A. Nuevamente, analicemos con calma. Esto, haciendo este cambio de la velocidad final de B en X, esto era un sistema de 2 por 3. Dos ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles eran las 3 incógnitas? Final de B en X, final de A e inicial de B. 3 variables, 2 ecuaciones. Nos faltaba una. Pero acabamos ahora de obtener la velocidad final de A. Final de A. En pocas palabras, ¿qué es lo que tenemos? Si ya tengo la velocidad final de A, que está acá, lo vamos a anotar acá, con verde. Final de A es simplemente 3,46. 3,46, por supuesto, metros por segundo. Y esto es lo mismo, final de A, 3,46. A ver, acá, contemos las variables nuevamente. Las masas se me van, como bien sabemos. Inicial de B, una variable. Final de B en X, listo. ¿Hay otra variable más en toda esta ecuación? No, no hay otra variable. Solo tenemos dos. Inicial de B, que no conocemos, final de B en X. Muy bien, una ecuación con dos incógnitas. Acá ahora, E conozco, claro que sí, es 0,5. Igual a velocidad final de B en X. Listo, no conozco, pero está aquí, ya. Una ecuación con una incógnita hasta el momento. 3,46, que era esto, coseno de 60 se conoce. Inicial de B, no conozco. Esto igual es una ecuación con dos incógnitas, las cuales son velocidad final de B en X y inicial de B. Son las mismas, inicial de B, final de B en X, final de B en X. Al haber hecho este análisis, ya me he librado de la variable, de la tercera variable que me estaba molestando. Por tanto, esto ya se ha vuelto un sistema de 2 por 2. Una ecuación, dos ecuaciones, dos incógnitas. Nada más. Dicho esto, resolvemos el sistema. A esta ecuación le voy a llamar ecuación gamma. Y esta ecuación le voy a llamar ecuación phi. Perfecto. Resolviendo. Gamma y phi
¿Qué es lo que tengo? Que es un sistema de 2×2, por supuesto. ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Sencillo, la final de b en x. La final de b en x. Velocidad final de b en x. La cual me resulta ser simplemente 2,89 metros por segundo. Final de b en x. Inicial de b. Inicial de b. Este me resulta ser 4,66. Velocidad inicial de b. 4,66. ¿Qué cosa? Lo mismo, metros sobre segundo. ¿Cuál era la pregunta inicial? Ya hemos determinado bastantes variables. Determinar la rapidez de la bola B después del choque. Final de b en x. Tengo este final de b en x. ¿Qué es lo que podría hacer? Analizando un poco las ecuaciones, este es final de b en x. Final de b en x. Lo que podría hacer ahora es hacer el mismo análisis que he hecho acá para el eje Y, pero ya no en A, sino en B, para B. Haciendo ese análisis para B en Y, es lo que tengo. El momento inicial en Y de B es igual al momento final en Y de B. Solo de B. Una maravilla. ¿Qué es lo que tendríamos? Inicial de B. Aquí estamos. Ya nada que ver este eje. Todo en el eje Y. Tenemos un vector así. Hacia arriba va a estar la componente en el eje Y. Sería inicial de B por el seno de 30. Inicial de B, seno de 30. Masa, velocidad inicial de B. Seno de 30. ¿Igual a qué? El signo es positivo porque me va hacia arriba la componente. Final. Me va así. La componente va a ser final de B por sen de tita. Final de B por sen de tita. ¿Listo? La masa por la velocidad final de B por sen de tita. Listo. Las masas de entrada se me van y solo me queda una relación entre las velocidades y ángulos. Inicial de B, ¿conozco o no conozco? Acabo de despejar del sistema, 4,66. No conozco. Esto igual no conozco. Pero hay un detalle. ¿Qué es velocidad final de B por sen de tita? Final de B por sen de tita va a ser la componente en el eje Y. Y yo ya tengo la componente final de B en X. Lo que a mí se me pide es la velocidad de B después del choque. No se me piden las componentes, se me pide la total. El total. Pero si yo agarro esto de esta manera, y como yo sé que todo esto es la componente, velocidad final, de B en Y, esto conozco, es 4,66. Sen de 30, listo, esto se me fue. Sería 4,66 por sen de 30 la velocidad final de B en Y. Yo ya conozco la final de B en X. Perfecto. Como yo conozco las componentes, la resultante simplemente me va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes. Y punto. Haciendo ese cálculo, la velocidad final de B en Y me resulta ser 2,33. 2,33 metros por segundo. Finalmente, ¿qué es lo que tengo? Se me pide la velocidad en B, la total, o el módulo si quieren, el módulo. Simplemente me va a ser una raíz cuadrada ¿de qué? De la suma de las componentes de la velocidad final de B
en x al cuadrado más la velocidad final de v en y al cuadrado. Ambas las conozco. Final de v en x 2,89, final de v en y 2,33. 2,33. Una maravilla. Calculo el valor de la velocidad final en v. Y lo que yo obtengo es 3,71 metros por segundo. Y esta es nuestra respuesta. Esta es la respuesta.